Hola, mi nombre es José Rego Puga y yo voy a hablar del dolo como vicio de la voluntad. Para eso lo primero que debemos hacer es delimitar el concepto de dolo, para lo cual me voy a atener al artículo 44 del Código Civil, que nos dice que el dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. O sea, es un acto intencionado, voluntario, el cual tiene esa exigencia positiva de intención. O sea, debe ser querido por la persona que lo realiza. El dolo, en relación a su operatividad, se puede clasificar en tres. El dolo como como delito civil, dando lugar a la responsabilidad extracontractual. El dolo como factor de imputabilidad del incumplimiento contractual, o sea, eso no daría lugar a responsabilidad contractual. Y el dolo como vicio de la voluntad. El dolo como vicio de la voluntad, al cual me voy a referir más en profundidad, lo podemos definir como la conducta realizada por una persona a través de un engaño para inducirla a realizar o ejecutar un contrato o acto. El dolo no es distinto al error en estricto rigor, pero tiene la diferencia de que es a través de un engaño. Esa conducta dolosa es la que la diferencia. Es un engaño por el cual se induce a la persona a realizar el acto o contrato. El dolo se puede clasificar de varias maneras, como dolo bueno y dolo malo. Entendiendo el dolo bueno como esas conductas que son toleradas, porque se entiende que nadie medianamente diligente puede ser engañado seriamente con ese tipo de conducta. Por ejemplo, las publicidades. El dolo bueno sí vicia la voluntad y es aquel en que cualquier persona medianamente diligente caería en ese engaño. Otra clasificación es el dolo por acción o dolo por omisión. El dolo por acción es aquel que se da a través de una serie de eventos que montan un escenario, una significación ficticia para el engaño y realizar así un acto o contrato. Y el dolo por omisión es aquel en que se abstiene la parte que realiza el dolo, se abstiene de dar cierta información que puede ser relevante para el contrato o el acto. El dolo pasado y el dolo futuro nos interesa como clasificación en torno a la condonación o perdón del dolo. El dolo pasado es perdonable o condonable. Se puede condonar el dolo pasado. Pero eso también, el perdonarlo, da lugar a que también se renuncia a ese derecho de solicitar indemnización por el dolo. El dolo futuro no se puede condonar, dado que eso adolecería de objeto ilícito, lo cual ese acto sería nulo y de nulidad absoluta. La condonación del dolo futuro, ¿cuál? Que es ese dolo eventual que aún no ha sucedido. El dolo principal y el dolo accidental es otra clasificación del dolo. En ella podemos decir que al dolo principal se denomina a ese dolo determinante para la celebración o ejecución del acto o contrato. Y el dolo incidental es aquel que no es determinante para el acto o contrato, pero que si no hubiera concurrido ese dolo, no hubiera estado presente, el contrato hubiera sido menos oneroso. Sabiendo esto, podemos hablar de los requisitos del dolo, el cual el artículo 1458 del Código Civil nos da expresamente sus requisitos. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. Entonces son dos requisitos. En este caso vamos a hablar primero para los actos bilaterales. Primer requisito, el dolo tiene que haber sido la conducta dolosa efectuada por una de las partes del acto o contrato. Y en segundo lugar, ese dolo debe haber sido determinante para el acto, determinado y determinante. Si hubiera sido realizado por un tercero que actuó conjuntamente con una de las partes, ese dolo también existiría, se configuraría el dolo. En el caso de los actos unilaterales, el autor puede viciar su voluntad, aquí no consentimiento, dado que hay una sola parte, pero solo concurriría el requisito de que sea un dolo determinante, un dolo principal. Dado que solo hay una parte, entonces debe ser realizado ese dolo por un tercero. En relación a la sanción y efecto del dolo, la sanción es la nulidad relativa del acto, siempre y cuando cumplan los requisitos para que se configure el dolo. De igual manera, si es que no se anula, si no concurre la nulidad relativa del acto, igual da lugar a la indemnización por daño y perjuicios.
Y cuando concurre la nulidad relativa, también. Siempre hay indemnización por daño y perjuicio, se puede demandar. El dolo se debe probar. El dolo no se presume. Por ende, el artículo 1459 del Código Civil nos dice que el dolo no se presume, salvo, sino en los casos especialmente previstos por la ley. Por ende, todos los medios de prueba, en el caso del dolo, concurren para su prueba, redundantemente. Pero todos los medios de prueba se pueden utilizar para probar el dolo, incluso la declaración de testigos. Eso es, muchas gracias.